se seca su bebida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A través aún nos queda anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, pronto Amén, amén. vendrá. Bien, bien, mis queridos hermanos. Bien, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar para entrar en este estudio maravilloso. Querido Padre, en estas horas, en estos momentos, el grupo de tus hijos nos hemos reunido al terminar este día que usted nos ha dado, un reposo más, y ha llegado esta vigilia en estos momentos. Estamos ya dentro de esta vigilia. Le agradecemos, Padre, por reunirnos en este encuentro para hablar de su palabra. Pedimos su espíritu para que sea el invitado principal en este estudio y nos dé la sabiduría, abra nuestra mente y nos dé el entendimiento. Como dice su palabra en Daniel, los entendidos entenderán. Hay grandes verdades que usted nos ha dejado en el campo de la revelación, que es su palabra. Ahora nos vamos a introducir en esta carta maravillosa, en aquellas grandes transacciones de la historia que han sido dejadas en su palabra para nosotros como advertencia y también de los sucesos y eventos que ocurrirán en nuestro tiempo, en esta cuarta generación. Así que un grupo de tus hijos nos hemos reunido para invocar tu nombre, para poder discernir el tiempo que estamos viviendo, poder prepararnos para la gran crisis que tenemos que enfrentar. Así que en estas horas, amado Dios, lo pedimos y pedimos que usted sea el invitado principal, que su espíritu ilumine nuestras mentes, amado Dios, y podamos entender cada día su palabra, que es maravillosa cuando la escudriñamos. Gracias, Padre, por esa promesa que usted dará su espíritu, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, usted está en medio de ellos. Y en estas horas invocamos su nombre para que su presencia esté con nosotros. Todo esto lo pedimos no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo amado, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Bien, hermanos queridos, esta es la segunda parte, las horas de las vigilias, hermanos queridos. La segunda parte número 2. Voy a hacer un resumen de lo que fuimos viendo el sábado pasado. Empezamos con este estudio, con estas 4 vigilias que están ahí en el Marcos 13, del 37 en adelante, hermanos queridos, el 35 en 37 en adelante. Ahí hablábamos de estas 4 vigilias. La primera vigilia era de 6 de la tarde a 9 de la noche, que llevaba 3 horas. Y la segunda vigilia comenzaba desde las 9 de la noche a la medianoche, a las 12 de medianoche, 3 horas también. Y la vigilia del canto del gallo también ahí está señalada de 12 de la noche, de esa medianoche, a 3 de la mañana. Ahí también llevaba 3 horas más. Y vimos también la cuarta vigilia al amanecer, a la mañana, de 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, al alba, dice, antes de amanecer. Ahí terminaban las 4 vigilias. Y esas 4 vigilias, hermanos queridos, son muy interesantes porque nos muestran los acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Ahí dimos un ejemplo como los días de Sodoma y Gomorra. Ahí dimos que a la caída de la tarde vinieron los ángeles a la ciudad de Sodoma. Y ahí hablamos que Lot recibió a los ángeles ahí en la plaza de Sodoma y los llevó a su casa. Y vimos también la manifestación ahí en esa noche, en esa caída de la tarde,
los ángeles estando con Lot en su casa, se reunieron toda esa gente mala, sodomita, alrededor de la casa de Lot para hacer cosas con los ángeles. Le pedían a Lot que sacara a los ángeles. Pero ahí los ángeles, dice, al salir Lot a decirles a aquella gente mala, perversa, que no hicieran nada contra los ángeles y que él daría a sus hijas. Pero los ángeles estiraron la mano y asieron de Lot y lo metieron para adentro. Y toda esa gente fue cegada ahí por toda esa gente que se reunió ahí fue cegada con ceguera, los ángeles cegaron a toda esa gente. Y así sucedió que ya a la medianoche, ahí, hermanos queridos, ya antes de acostarse, ahí el Señor, a través de los ángeles, le dice a los saca todos los que tengas acá, esa medianoche, cuando dice ahí, Génesis 19, el versículo 14, le dice, salid. Y Lot va con la proclamación a sus hijos, a su yerno, a todos los parientes que tenía ahí en Sodoma y les dice que salgan porque la ciudad va a ser destruida. Allá hay una salida, allá hay un clamor que hace Lot, hermanos queridos, a la medianoche. A la medianoche siempre hay un clamor, qué tremendo. Ahí estuvimos analizando, hermanos queridos, y avanzamos ahí, hermanos queridos, en esa vigilia. Recordemos que esas tres vigilias en 180 minutos proféticos, hermanos queridos, que se cumplieron en el 22 de octubre del 2024 al 22 de octubre del 2025, se cierran 180 años proféticos de estar nuestro amado Dios intercediendo. Ya estamos en la escena final, hermanos queridos. Las vigilias nos muestran los acontecimientos de que ocurrirán y nos muestra al amanecer la segunda venida de Cristo. Glorioso mensaje. Y ahí avanzamos en este mensaje glorioso, hermanos queridos, que encontramos también en Daniel. En Daniel 12 encontramos la vigilia ahí, hermanos queridos. Hicimos un cálculo matemático extraordinario ahí, hermanos queridos. Qué tremendo está ahí el mensaje de las vigilias en Daniel 12, ahí, hermanos queridos. Y avanzamos también ahí en este resumen de cada vigilia. Vimos que fuimos al texto de Lucas 12, hablamos ahí, Lucas 12, los versículos ahí 38 en adelante, o 35 en adelante, cuando decía el versículo ahí, mirad, velad y orad, tres características que debemos estar haciendo, hermanos queridos. Mirad al lugar santísimo del santuario celestial, velad, tenemos que estar velando en cada tiempo y en cada momento la oración sin cesar. Esas tres características tendrán el remanente, hermanos queridos. Qué interesante ahí. Y vimos que Dios en Lucas 12 no habla de la primera vigilia y no habla de la segunda, o sea, de la cuarta vigilia. No las nombra, las ocultó al parecer. Hace un silencio, solo habla de la segunda vigilia y de la tercera vigilia. Por eso Él nos dice, bienaventurado, ahí, dichoso, ahí, hermanos queridos. Qué interesante ahí decía ahí. Y la primera vigilia después descubrimos que fue cuando Cristo vino, hermanos queridos, a la nación de Israel, vino a Belén. Cuando nació en Belén comienza la primera vigilia hasta su muerte en el año 31. Ahí, hermanos queridos, está la primera vigilia y el Señor nos la contó ahí, porque esa vigilia ya había pasado y estaba representada por su primera venida ahí, hermanos queridos. Qué interesante ahí. Por eso él habla de la segunda vigilia y de la tercera vigilia. Bienaventurado el que espere y llegue ahí y vele y guarde. Y la segunda vigilia avanzamos, hermanos queridos, descubrimos ahí
que esa segunda vigilia comenzó después de 1798. Recuerden que en 1798 terminaban los 1260 años de oscuridad papal y de dominio papal de la bestia que dominó durante la Edad Media. En 1798, el general Berthier le quita los poderes temporales, los territorios, y esa bestia recibe esa herida ahí, hermanos queridos. Y de 1798 hacia adelante, hermanos queridos, hacia adelante se descubre ahí esa tierra nueva, América, hermanos queridos, y dentro de esa tierra nueva, América, llegaron muchos arrancando de la persecución papal y colonizaron ese nuevo continente, hermanos queridos, y en ese nuevo continente, ese nuevo, nace ahí, hermanos queridos, nuevamente el mensaje de preparación, hermanos queridos. Dios elige a un agricultor, ahí a don Guillermo Miller en 1818 empieza a estudiar la profecía, empieza a abrirse el libro de Daniel y Apocalipsis, hermanos queridos, y hace un estudio exhaustivo, viene en Los Ángeles a dirigir a ese hombre en ese estudio que estuvo muchos años estudiando, 25 años, llegó a la convicción que Cristo venía en 1843. Fíjense, hermano, en 1843. Esa vigilia comenzaba en 1818, hermanos queridos, y ahí veíamos los textos ahí en, en Lamentaciones 2:19 dice, alza, alza las voces, dice ahí, levanta las voces del mensaje, y se levantó ese mensaje ahí en 1843, teniendo las convicciones claras de que venía Cristo, hermanos queridos. Esa vigilia, esa segunda vigilia terminaba después del chasco que no vino Cristo en 1843, terminaba la segunda vigilia ahí, hermanos queridos, junto con las 2300 tardes y mañana, ese largo periodo de años, hermanos queridos, terminaban en 1844. Cristo vino, sí vino, pero no a la tierra, sino que vino al lugar santísimo del santuario celestial. Qué interesante. Ahí hablamos de esa segunda vigilia que vino, y dentro de esa segunda vigilia hubo un clamor ahí a la medianoche, hubo un clamor, porque ellos clamaron, ahí viene el esposo, salid a recibirle en ese clamor de medianoche. Se dijan a la medianoche se dio el clamor en 1843, 1844, hermanos queridos. Eso es parte de la historia de la segunda vigilia. Y ahí, hermanos queridos, avanzamos, vimos también ese chasco que estaba profetizado ahí. Dios tenía que probar a su pueblo en ese momento, cuando salieron 50.000 personas, salieron ahí, lo dice el conflicto de los siglos, tenían que ser probados toda esa gente, porque muchos no habían amado al Señor de corazón, sino que lo habían aceptado por miedo. Tuvo que venir ahí probarlos el Señor. Qué interesante, y fue probado, y muchos de ellos volvieron atrás, y solo un residuo avanzó en el mensaje y pudieron apreciar el mensaje del tercer ángel, y llegaron a descubrir que Cristo no vino a la tierra, sino que venía al lugar santísimo a hacer la obra de expiación, a recibir su reino. Y ahí donde vamos a analizar ahora, hermanos queridos, esa situación ahí en Lucas. Ahí avanzamos, hermanos queridos, vamos a Lucas. Hay un detalle que tenemos que analizar ahí, que no alcanzamos a analizar antes de entrar a la tercera vigilia, al canto del gallo. Yo los quiero llevar ahora al libro de Lucas, el capítulo 12, hay un detalle que tenemos que analizar acá, muy interesante, hermanos queridos, que ocurrió ahí, lo dice la Biblia, Lucas. Lucas 12 dice ahí, estén ceñidos vuestros lomos, versículo 35 de Lucas 12, el siervo vigilante, dice,
estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El Señor, necesitamos que nuestra lámpara, la palabra de Dios, esté encendida cada día, cada momento, cada segundo. Debemos tener encendida la palabra de Dios para contrarrestar los dardos del enemigo, hermanos queridos. También versículo 36 dice, y vosotros es semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de la boda. Ese párrafo tenemos que analizar ahora, que regrese de las bodas para que cuando llegue, llame, le abran enseguida. ¿Se fijan? Para que regrese de las bodas. La pregunta es, ¿cuáles bodas ocurrieron en ese tiempo? En la segunda vigilia, en 1844, al terminar la segunda vigilia, ocurrieron unas bodas, hermanos queridos, y vamos a ir a esas bodas, dice, vosotros ser semejante a hombres que aguardan, que esperan, que velan a que su Señor regrese de las bodas. Se diga, para que cuando llegue y llame y le abran enseguida. Hubo unas bodas allá en 1844, hermanos queridos. Vamos a Daniel 7, ahí nos describe esas bodas, esa boda que hubo allá, y el que el Señor desea que aguardemos ahora, que velemos de su regreso de las bodas, aguardemos su venida. ¿Me entiende? Pero hubieron unas bodas. Vamos a Daniel 7, versículo 9 en adelante, Daniel 7:9, hermanos queridos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día. Aquí tenemos a Dios Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares de ángeles le servían, millones y millones de ángeles asistían de él, delante de él. El juez se sentó, los libros fueron abiertos. Aquí está, hermanos queridos, la venida acá de Cristo, el Hijo de Dios, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí en las nubes del cielo, aquí venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, hasta el Padre, vino delante del Padre que estaba sentado en su trono, y le hicieron acercarse a Cristo delante del anciano de día, y le fue dado dominio. Aquí está él recibiendo el reino, hermanos queridos, la nueva Jerusalén. Aquí se está casando Cristo, y le fue dado dominio, gloria, dice, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí vemos, hermanos queridos, Cristo casándose con la nueva Jerusalén, porque a él se le da el dominio, se le da el reino, se le da ahí, hermanos queridos, todo a nuestro amado Señor Jesucristo, y recibe ahí el reino, hermanos queridos, recibe ahí la nueva Jerusalén. Ahí, hermanos queridos, 1844 hubieron unas bodas ahí. El conflicto de los siglos, la 479 que vamos a leer, vamos al conflicto de los siglos, donde ahí nos dice ahí claramente que Cristo recibió ahí. Dice ahí la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que hablaba Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario sería purificado. ¿Ve? Era el lugar santísimo, no era la tierra. Ahí el Señor puso un velo en ese momento, pero este velo se abrió cuando aquel grupo de 50 avanzaron en este mensaje. La venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel,
7:13, la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquía, son descripciones del mismo acontecimiento, representado también por la venida del esposo a las bodas descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25. En el verano y otoño de 1844 fue esta proclamación. He aquí viene el esposo, y se conocieron entonces las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y las fatuas. La una que esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente para ir a su encuentro. La otra que presa del temor, del miedo, obrando por impulso, fíjense, se había dado por satisfecha con una teoría de la verdad, pero estaba destituida de la gracia de Dios. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, ¿ves? Entraron con él al lugar santísimo del santuario celestial, se les fue revelado. Ahí, hermanos queridos, las bodas, la venida del esposo presenta aquí, se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey al recibir el reino, ¿ve? La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino, y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero, al cual el Señor vendrá a buscar a los convidados para habitar ahí en la nueva Jerusalén, hermanos queridos. Ahí está predicho, hermanos queridos. Ahí está, esa parte fue predicha ahí, hermanos queridos. Ahí, hermanos queridos, la esposa representa la ciudad santa y las vírgenes simbolizan la iglesia. Apocalipsis 19, mire lo que dice Apocalipsis 19, bienaventurados los que son llamados. Ahí está, bienaventurados los que son llamados. Apocalipsis 19, 9, hermanos queridos. Dice, y vamos a leer el texto completo ahí, Apocalipsis 19, 9 dice, bienaventurados los dichosos, felices, los que son llamados ahí a las bodas del Cordero, hermano, a los convidados ahí. 19, 9 dice ahí, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado, dichoso, feliz, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Se dijan, somos llamados a la gran cena de las bodas. Ahí, dice ahí, hermanos queridos, ahí dice a las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. En esa mesa grande allá estaremos con el Señor. Bienaventurados los que son convidados a la cena de las bodas del Cordero. Nosotros somos los convidados, hermanos queridos. Tenemos que prepararnos para recibir a nuestro Señor Jesucristo, ser parte de esos convidados, de esos invitados, hermanos queridos. Qué interesante. Apocalipsis 21, 9 y 10. Apocalipsis 21, 9 y 10. Fíjense lo que dice ahí hablando, ahí 9 y 10. La nueva Jerusalén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad, Santa Jerusalén, que descendía del cielo. Ahí está con los redimidos, hermanos queridos, dentro estarán ahí habitando los convidados dentro de la nueva Jerusalén, hermanos queridos. Nosotros somos los invitados. En 1844 hubo unas bodas ahí, Lucas 36, vosotros es semejante a hombres que aguardan, debemos aguardar, esperar
a que su Señor regrese de las bodas. Ahí, hermanos queridos, hubieron unas bodas ahí en 1844, hubo una vigilia y fue la segunda vigilia, hermano querido. Ahí, hermanos queridos, fue la segunda vigilia que terminó en 1844 con ese acontecimiento. Cristo vino, pero al lugar santísimo a recibir el reino, a recibir la ciudad santa, a su esposa, la nueva Jerusalén, y estamos esperando que Él regrese a buscarnos para ser aquellos convidados a esa gran cena de la boda del Cordero. Qué tremendo, hermanos queridos, ahí. Y ahí terminaron, hermanos queridos, en esa segunda vigilia, en 1844, terminaban las 2300 tardes y mañana, cuando ya estaba terminando ahí, hermanos queridos, terminó esa profecía de largos años, hermanos, en 1844, las 2300 tardes y mañana terminaron. Y mire lo que dice aquí el Daniel 8:26. Y es verdadera esta explicación, dice, de la visión y tendrá cumplimiento entre la tarde y la mañana del último, dice esta versión, Torres Amat, día, dice, cierra tus pies, aguarda la visión, que ella se verificará pasado muchos años. Ahí dice, pasados muchos años, dice la versión Torres Amat, ahí, hermanos queridos, muchos años hablando, ahí el cumplimiento de ese largo año de las 2300 tarde y mañana que terminaron en 1844, cuando Cristo entró al lugar santísimo para recibir su reino, la ciudad santa. Ahora, hermanos queridos, ¿cuándo comenzó la... Pero antes de eso vamos a ver un ejemplo, hermanos, de vigilia a la medianoche. Y esto es interesante, aquí vamos a hacer un paralelo. Vamos a ir a Éxodo, el capítulo 11. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 11. Vamos a analizar un poquito. Aquí hay una vigilia a la medianoche, hermanos queridos. ¿Qué pasó a la medianoche, hermanos queridos? ¿Y qué va a pasar a la medianoche de este tiempo? Éxodo, el capítulo 11, hermanos queridos. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 11. Versículo 1 en adelante, dice ahí, hermanos queridos, dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después del cual os dejará ir de aquí, seguramente os echará de aquí del todo, dice, y habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina, dice, aljabas de plata y de oro. Versículo 3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios, halló gracia. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Versículo 4. Dijo pues Moisés, fíjense acá, Jehová ha dicho así. ¿Qué le dijo Jehová? A la medianoche yo saldré por medio de Egipto. Le está dando una profecía aquí a Moisés en ese momento. Dice que a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Versículo 5, morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que es tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá en esa vigilia que vendría a la medianoche. Habría un gran clamor y habría una liberación ahí. Versículo 7, pero cuando todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios
y los israelitas, versículo 8, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinándose delante de mí, dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré, y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, porque a mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Pero ahora fíjense el capítulo 12 acá. Todo eso Dios le había dicho a Moisés que iba a acontecer, y ahora empieza la vigilia, la número ahí de la noche. Fíjense el versículo 8. Vamos a Éxodo 12, versículo 8. Vamos a leer, hermanos queridos, del versículo 1. Mire, aquí la Pascua, el Señor instaura la fiesta de la Pascua, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año, mes de Nisán. Ahí habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Entre las 2 tardes, fíjense ahora, y tomaron de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de casa en que lo han de comer. Versículo 8, aquella noche, ahí está, tenemos a la caída de la tarde, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. A la caída de la tarde comenzaba la primera vigilia y, hermanos queridos, era de 6 a 9 de la noche. Y ahí dice el versículo 12, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito ahí. Y esa vigilia era la medianoche, porque en el capítulo 11 le había dicho Dios a Moisés que a la medianoche saldría por medio de Egipto y moriría todo primogénito. Mire qué interesante, moriría todo primogénito, y así en el versículo 29 de Éxodo 12 dice muerte de los primogénitos ahí. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Ahora fíjense el versículo 31, e hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros los hijos de Israel, id a servir a Jehová como habéis dicho. Ahí está la liberación. A medianoche, hermanos queridos, fueron liberados. A medianoche murieron todos los primogénitos ahí. Hubo un clamor, hermanos queridos, a la medianoche. Mire qué interesante. Hubo un clamor ahí. Qué interesante, hermanos queridos, ahí. Hubo un clamor ahí. Y fíjense, vamos a ir a Job 34:20. Fíjense lo que dice Job 34:20, hermanos queridos, libro de Job, ahí 34:20, dice ahí, en un momento morirán, fíjense, y a medianoche se alborotarán los
pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. ¿Cuándo van a morir muchos? En un momento morirán. Allá murieron los primogénitos en esa mortandad. A la medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin manos será quitado el poderoso. Ahí, hermanos queridos, a medianoche se alborotan los pueblos, pasarán ahí. 34:20, hermanos queridos. Esa medianoche donde se alborota todo, hermanos queridos. Ahí tenemos otro ejemplo de a medianoche. Ahí tenemos que ir, hermanos queridos. Vamos a Josué 7. Vamos ahí, el libro de Josué, Jueces 7, en los días de Gedeón, hermanos queridos. Vamos a Jueces, el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 19, ahí. Jueces 7, 19, hermanos queridos. Recordemos ahí en Jueces 7, ahí Gedeón, Dios, mucho pueblo vino a la guerra para, en ese llamado que hace Gedeón, reúne a todo el pueblo, vinieron 32,000 ahí de israelitas, dice ahí, estoy resumiendo lo que pasó ahí en Jueces 7, y Dios los llevó y los probó, era mucho el pueblo, y Dios los llevó y quedaron 22,000, era mucho el pueblo, de esos 22,000 quedaron 10,000, y de esos 10,000 solo quedaron 300, con estos 300 dice, destruiré a los hijos del oriente, a los amalaecitas, ahí a esos tres enemigos, hermanos queridos. Esta historia de Gedeón es un paralelo lo de que los 144,000 van a ser, hermanos queridos, a medianoche. Hoy día hay tres enemigos para nosotros, la bestia, hermanos queridos, el dragón y el falso profeta ahí. Y dice que ahí a la medianoche, ahí, leámoslo, dice versículo 18, versículo 19, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diereis por Jehová y por Gedeón, dice versículo 19, llegaron pues Gedeón a los 100 hombres, acuérdense, eran 300 y se dividieron en 100 ahí, hermanos queridos, esos 300 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, ahí está, cuando acababan de renovar los centinelas, ahí en esa medianoche tenían que tocar las trompetas, quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron la mano izquierda las ateas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, hermanos queridos. Hoy en día tenemos que tocar la trompeta. ¿Cuál trompeta tenemos que tocar? La de Isaías 58:1, tocad trompeta en Sión, dice ahí, hermanos queridos. La de Joel 2:1 también tenemos que tocar la trompeta de Sofonías, la trompeta de Ageo, la de todos los profetas menores y mayores, tocar la trompeta de Daniel y de Apocalipsis. Ahí el mensaje del tercer ángel. Tenemos que tocar las trompetas. Ahí el pueblo de Gedeón tenía que tocar la trompeta y nosotros tenemos que tocar la trompeta ahora en la medianoche de este tiempo, hermanos queridos. El Señor quiere que nos armemos ahí del cántaro, nos armemos de la tea ardiendo, nos armemos
ahí de las trompetas, hermanos queridos. Tenemos que tener un corazón quebrantado para venir, hermanos queridos, y llevar este glorioso mensaje de las trompetas de Isaías 58, de Joel 2:1, la de Sofonía y de Ageo, de Daniel y Apocalipsis, hermanos queridos. Qué glorioso es a la medianoche donde mueren, hermanos queridos, y ahí dice que todos aquellos amalecitas ahí, hermanos queridos, amalecitas, medianita, amalecita y los hijos del oriente, todos se unieron en un ejército y rodearon ahí al pueblo de Israel, pero esos 300 derribaron y destruyeron a todos esos enemigos, hermanos queridos, por la mano de Dios, hermanos queridos, con esos 300 hombres, hermanos queridos. Es a la medianoche, hermanos queridos. Recuerdan que a la medianoche vino Lot también en Génesis 19, versículo 14, y le dijo a su yerno, a sus hijos: salgan de aquí porque va a ser destruido, van a morir en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lot hizo un clamor ahí, habló de una salida, hermanos queridos. Salgan de ahí, les dijo, salgan de la ciudad porque va a ser destruida ahí. Hermanos queridos, hasta la medianoche, donde Jacob, recuerdan a Jacob, luchó con el ángel a medianoche, hermanos queridos, en esa vigilia en Génesis 32, versículo 22 al 24, a la medianoche. Luchó 6 horas Jacob con el ángel para ser liberado, porque venía un ejército, su hermano Saúl venía con 400 hombres a matar a Jacob, pero ahí Jacob luchó con el ángel y fue victorioso a la medianoche, hermanos queridos. Qué interesante es a la medianoche, hermanos queridos. Y miren qué interesante también, hermanos queridos, ¿sabían ustedes que Cristo fue arrestado también a la medianoche? Fue arrestado. Ahí lo dice el conflicto de los siglos. Siempre a la medianoche, hermanos queridos. Qué interesante. Quiero mostrarles ahora, hermanos queridos, vamos ahora a otro ejemplo de medianoche. Ahí hay otro ejemplo de medianoche, un paralelo más, hermanos queridos. Ahí, un paralelo más ahí. Vamos a ver, vimos Éxodo 11, ahí a la medianoche fueron muertos los primogénitos, ahí hubo un gran clamor. En Job 34 dice: a la medianoche se alborotan los pueblos. En Jueces 7, a la medianoche, hermanos queridos, derribaron a los enemigos, fueron liberados también Gedeón y su gente. En Génesis 19 también hubo una salida ahí a la medianoche, hermanos queridos, el clamor. En Mateo 25:6, ahí hay también un clamor. ¿Recuerdan ahí ese clamor de medianoche? Ahí que dice Mateo 25, versículo 6. Ahí tenemos el otro paralelismo, hermanos queridos. Mateo 25:6, otro paralelismo también. Dice ahí, versículo 6, a la medianoche se oyó un clamor. Allá, igual que los días de Moisés, hubo un clamor, hermanos queridos, un alboroto. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Eso se repetirá para nuestro tiempo también. Ahí tenemos un clamor, pero en la destrucción de Jerusalén, hermanos queridos, quiero llevarlos al conflicto de los siglos. Fíjense lo que pasó ahí, hermanos queridos, porque esto se repetirá en el capítulo Destino del Mundo, el primer capítulo del conflicto de los siglos, la página 33. Miren lo que dice, vamos a leer de la página 32. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra.
Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor. Con la medida que midáis, se os medirá. Mateo 7:2. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre de la condenación. Ahora fíjense acá, a la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes a la puesta del sol se veía como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos y temblaba la tierra y se oían voces, miren las voces que se oían, esas voces que gritaban: salgan de aquí, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis. Aquí está el mensaje, hermanos queridos, para nuestro tiempo. Salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis las plagas escritas ahí en este libro de Apocalipsis. Ahí, salgan de aquí, así como lo les decía en esa medianoche a sus hijos: salgan, porque viene la destrucción, viene la mortandad, hermanos queridos. Así como los días de Gedeón salieron ahí, hermanos queridos, a destruir a los enemigos, hermanos queridos. Como la historia se repite, ve, así como los días de Moisés, a la medianoche vino la muerte, vino la mortandad, vino el clamor, hermanos queridos. Es a la medianoche, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahí lo dice el conflicto de los siglos, la página 33. Ahora para nosotros, para nuestro tiempo, la página 694, vamos a la 694 del conflicto de los siglos, ahí en la liberación final, hermanos queridos. Fíjense la liberación final, aquí está, miren el paralelo para nosotros, que dice ahí, fíjense, hermanos queridos, como la palabra, el paralelismo. Esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder, como lo manifestó en los días de, del Éxodo ahí, hermanos queridos, los días de Moisés, en los días de Lot, en los días de Gedeón, y ahora en los días de los mileristas, en los días también ahí de la Jerusalén, y en los días actuales que esperamos nosotros, esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo, ¿ve? La liberación para liberar a su pueblo, a su remanente, ahí a los convidados, hermanos queridos. Ahí sale el sol en todo su esplendor, sucedense señales, prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo la señal de liberación. Oh, hermanos queridos, recordemos que ahí los impíos estaban a punto de echarse encima al remanente ahí. Y cuando se abre ahí la liberación, hermanos queridos, y lo que iban a hacer, sus armas caen de sus manos ahí y contemplan la liberación de los justos, hermanos queridos. Esa medianoche, hermanos queridos, esa es una vigilia donde vamos a ser liberados. Qué glorioso mensaje, hermanos queridos, como estos paralelismos maravillosos que tiene la palabra de Dios. Esa medianoche, hermanos queridos, ahora, hermanos queridos, recordando ahora, hermanos queridos, y haciendo la pregunta, ahora, ¿cuándo comenzó la tercera vigilia, hermanos queridos? ¿Cuándo comenzó la tercera vigilia? Ahí, el canto del gallo, hermanos queridos. La segunda vigilia, decíamos, terminó en 1844, ahí cuando Cristo pasa ahí a recibir, a casarse con la nueva Jerusalén, hermanos queridos. Desde ahí Cristo entró al lugar santísimo
hermanos queridos, recibió su reino, recibió la nueva Jerusalén y está todavía ahí intercediendo por nosotros en estos momentos para venir y buscar a los convidados a la gran cena de la boda del Cordero, ahí que va a ser dentro de la nueva Jerusalén con los redimidos ahí. La tercera vigilia, hermanos, comenzó en 1888, hermanos queridos, comenzó en 1888 porque ahí el Señor quiso venir a buscar a su pueblo, a los convidados en ese año 1888. Vino el Señor, lo dice la mensajera ahí, hermanos queridos, el mensaje de los pastores Wagner y John. Dios envió un preciosísimo mensaje para que aquel pueblo, aquellos dirigentes, lo recibieran y se preparasen, hermanos queridos, para el encuentro del Señor. Y recordemos que en 1888, dentro de ese año, estaban las leyes azules, se estaban ya proyectando las leyes dominicales ahí en Estados Unidos, se estaban proponiendo ya las leyes dominicales ahí. Y Dios manda este mensaje para preparar a su pueblo, pero no fue bien recibido el mensaje. Ellos rechazaron el mensaje de la justicia de Cristo que los prepararía para recibir al Señor. Todos los acontecimientos ya se estaban dando en esa fecha, hermanos queridos. La mensajera manda un mensaje ahí. Dice, comenzaría a caer también la lluvia tardía ahí en gota, pero dice, si hubiéramos estado preparados, si hubiéramos aceptado el mensaje que Dios había enviado y si hubiésemos estado en los cielos 2 años después de esa fecha, 2 años después de esa fecha, dice, si hubiésemos aceptado el mensaje, pero debemos ir al desierto por 40 años más. Ahí el pueblo, por haber rechazado los mensajes de justificación por fe que prepararía un pueblo para la Canaán celestial. Hermanos queridos, y tuvieron que ir al desierto, dice ahí la inspiración, por 40 años más. Esa generación de 1888, esos dirigentes, hermanos queridos, pecaron ahí contra el mensaje, nuevamente crucificaron a Cristo en la persona de esos mensajeros que traían el mensaje de preparación. 1888, súmele 40 años, llegamos a 1928, hermano querido. Toda esa generación de 1888 a 1928, la generación de los padres murieron ahí en el desierto. Y en 1928 vino la generación de los hijos y la iglesia se fue degradando cada día más por haber rechazado el mensaje, se fue degradando poco a poco dentro de la doctrina de la Trinidad. En 1931, la iglesia fue decayendo cada día más, pasaron otros 40 años más, 1928 a 1968, hermanos queridos. ¿Qué pasó en 1968 en esos 40 años, hermanos queridos? Walter Martin viene y se introduce al patrimonio Huay, hermanos queridos, los dirigentes de Ford le dan la bienvenida a ese evangélico pagano y se introduce ahí y alteran el patrimonio Huay, hermanos queridos, y sacan citas y alteran muchas cosas. La iglesia fue decayendo más y más. Otros 40 años más, hermanos queridos, nos vamos al 2008, hacen 120 años, se cumplen en el 2008, hermanos queridos, y la iglesia ya está totalmente laodicense, ya tiene las características de la iglesia laodicea, hermanos queridos, ya
los dirigentes se le había cerrado la primera puerta. Mire lo que voy a decir. A esos dirigentes de todos, hermanos, se les cerró la gracia a ellos, hermanos queridos, hasta hoy. Hay una puerta cerrada para los dirigentes, hermanos queridos, por la apostasía, hermanos, en que han caído. Recordemos que en los días de Cristo también se cerraron la gracia. Miren lo que voy a decir, que vamos a tratarlo este otro sábado. La gracia termina en tres partes, hermanos queridos. En los días de Cristo, la gracia terminó para los dirigentes Caifás, Anás, para todo el Sanedrín, hermanos queridos. Mientras Cristo estaba vivo, todos esos dirigentes se les cerró la puerta, la primera puerta. La segunda puerta se cerró para toda la nación en el año 34 de la profecía de las 70 semanas. Fue la segunda puerta para toda la nación, se cerró. Y la tercera puerta se cerró, hermanos queridos, allá en la destrucción de Jerusalén a los 70 años. Ahí se cerró, hermanos queridos, la tercera puerta con la destrucción ahí de Jerusalén, hermanos queridos. No quedó piedra sobre piedra. Ahí están las tres puertas. Para nosotros también se cierran tres puertas, hermano. Hay un paralelo ahí que vamos a estudiar. Glorioso mensaje, hermanos queridos. Ahí, hermanos queridos, y ahora, si hubieran aceptado el mensaje, habríamos estado en los cielos 2 años después de esta fecha y debemos ir al desierto por 40 años más. Pero debemos sufrir una demora. ¿Dónde está la demora escrita? La demora está escrita en Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, la página 174. Miren lo que voy a leer. Primeramente, ahí en Mateo 24, 42, dice, velad, velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Tenemos que velar porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor, nuestro amado Salvador, hermanos queridos, porque el Señor dijo que iba a haber una demora. Esa demora, hermanos queridos, comenzó en 1888. Ahí en adelante, hasta hoy, hermanos queridos, estamos en una demora, hermanos queridos. Está a punto de terminar la tercera vigilia. Recuerden que comenzó en 1888 la tercera vigilia y está por terminar la tercera vigilia, hermanos queridos. ¿Cuándo termina la vigilia, hermanos queridos? La del canto del gallo, con un acontecimiento extraordinario, hermanos queridos. Dice, fíjense lo que dice esta cita, el Señor sugiere que habrá una demora antes que finalmente amanezca, hermanos queridos, el Señor ha sugerido que habrá una demora y ahí estamos en esta demora. Estamos en la tercera vigilia. Muchos están durmiendo, adormilados por los cuidados de esta vida y seducidos por el engaño y de la riqueza para abandonar su actitud de espera y vigilancia. Mire lo que dice ahí. Ahí estamos, hermanos. Estamos en la tercera vigilia, hermanos queridos. Muchos hoy en día están durmiendo, adormilados, hermanos queridos. ¿Por qué están adormilados? Por los cuidados de esta vida, por lo material, por los afanes de esta vida, hermanos queridos. Están seducidos por el engaño de la riqueza, por acumular riqueza, hermanos queridos, para abandonar su actitud. Muchos están abandonando su actitud de espera y vigilancia. Hoy día no podemos abandonar la vigilancia, la espera, hermanos queridos, por los acontecimientos que estamos viviendo, hermanos queridos.
por los acontecimientos que estamos viviendo ahí. El transcurso de esta segunda vigilia, la que pasó en 1844, hermanos queridos, nos ha traído a la tercera, nos ha traído a la tercera, y ahora no hay excusa. Nadie tiene excusa hoy día, hermano, por la verdad que ha sido recibida, por la verdad. Hoy día nadie tiene excusa porque hay mucha comunicación donde cada uno puede tener la verdad en muchas formas, hermanos queridos. La verdad está llegando rápidamente a todo rincón por todos estos medios tecnológicos que tenemos. Cada uno no tiene excusa por la verdad. Cada uno dice ahora no hay excusa ninguna para disminuir nuestra vigilancia, hermanos queridos. No podemos disminuir ahora nuestra vigilancia, no podemos quedarnos atrás, no podemos bajar la mirada hacia las cosas de la tierra. Tenemos que poner la mirada allá en los cielos, allá tenemos que hacer tesoros, hermanos queridos. Dice, no podemos disminuir nuestra vigilancia. La tercera vigilia reclama una triple dedicación. Fíjense lo que dice aquí. Reclama una triple dedicación, hermanos queridos. Reclama una triple dedicación, hermanos queridos. Ahí reclama una triple dedicación. El transcurso de esta vigilia nos ha traído a la tercera y ahora no hay excusa ninguna para disminuir nuestra vigilancia. La tercera vigilia reclama una triple dedicación, una triple entrega, cada día una doble entrega, hermanos queridos, porque es más urgente ahora por los sucesos y las señales y las profecías que estamos viendo cumplidas, hermanos queridos. Ponernos impaciente ahora implicaría perder toda nuestra ferviente y perseverante vigilancia anterior. La larga noche de pesar nos somete a prueba, pero la mañana se posterga misericordiosamente, se posterga, porque si el maestro viniera ahora, hallaría a tantos sin preparación. La actitud de Dios de no permitir que su pueblo perezca ha sido la razón de tan larga demora, desde 1888, tan larga demora, pero la venida de la mañana para los fieles y de la noche para los infieles está a punto de producirse, está a punto de producirse. Al esperar y velar, el pueblo de Dios debe manifestar su carácter peculiar, su separación del mundo mediante nuestra actitud vigilante. Debemos demostrar que somos verdaderamente extranjeros, peregrinos sobre la tierra. La diferencia entre que los que aman al mundo y los que aman a Cristo es tan clara que resulta inconfundible. Mientras los mundanos dedican todo su entusiasmo y su ambición a obtener los tesoros terrenales, el pueblo de Dios no se forma a este mundo, sino que manifiesta mediante su actitud fervorosa de vigilancia y espera que ha sido transformado, que su hogar no está en el mundo, sino que está buscando una patria mejor, la celestial. Gloria a Dios. Espero, mis queridos hermanos, dice aquí la inspiración, y hermanas, que ustedes no leerán estas palabras sin ponderar cuidadosamente su importancia, así como los hombres de Galilea permanecieron con los ojos fijos en el cielo para captar, si fuera posible, una vislumbre de su Salvador que ascendía.
2 hombres vestidos de blanco, ángeles celestiales, encargados de consolarlos para la pérdida de la presencia de su Salvador. Se pusieron de pie junto a ellos y les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 11. El propósito de Dios es que su pueblo fije sus ojos en el cielo para guardar la gloria aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Fijar los ojos en el cielo. Y saben lo que dice ahí, hermanos queridos, dice: vi que algunos se cansaban. Mire qué interesante, número 1. Vi que algunos se cansaban. Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin será salvo. Muchos dejaron de perseverar, hermanos queridos. Algunos hoy día se cansaban y están cansándose. Algunos están dejando de perseverar, pero el Señor dice que perseveremos, que velemos, que mantengamos la mirada en el lugar santísimo, que velemos y que oremos, hermanos queridos. Tenían la mirada dirigida hacia abajo. ¿Qué significa tener la mirada hacia abajo, hermanos queridos? Miren lo que dice Colosenses, el capítulo 3, versículo 2. Colosenses, el capítulo 3, versículo 2 dice: poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, hermanos queridos. Y el versículo 4 dice ahí: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, hermanos queridos, Cristo en nosotros, la esperanza de vida debe manifestarse en nuestra vida, hermanos queridos, con el sello de Dios. Se manifiesta, entonces también seréis manifestados en la gloria de Dios cuando lo recibimos en el aire, hermanos queridos. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará ahí. Seréis manifestados en la gloria ahí, en el aire, dice: los que quedan en pie serán llevados al cielo con la gloria de la segunda venida de Cristo. En ese encuentro, hermanos queridos, ascenderemos al cielo ahí. En la gloria seremos manifestados de su segunda venida. Qué maravilloso. Decían ahí, hermanos queridos, decían: esperábamos que el maestro viniera a la primera vigilia, pero sufrimos una desilusión. Estábamos seguros de que vendría en la segunda, pero esta pasó y no vino. De nuevo podemos sufrir un chasco, decían este grupo. No es necesario que seamos tan estrictos. Es posible que no venga tampoco en la siguiente vigilia. Estamos en la tercera vigilia y creemos que es mejor que depositemos nuestro tesoro en la tierra, se diga, en las cosas materiales, para estar seguro de que no vamos a pasar necesidad. Muchos estaban durmiendo adormilados por los cuidados de esta vida y seducidos por el engaño de la riqueza para abandonar su actitud de vigilancia, hermanos queridos, de espera y vigilancia. Ahí, hermanos queridos, pero ¿qué dice Filipenses 4? Dice: para no sufrir necesidad, dice, bajaban la mirada hacia la tierra. Fíjense lo que dice Filipenses 4, hermanos queridos. Filipenses 4, ahí vamos a ver, hermanos queridos, qué dice Filipenses el capítulo 4, hermanos queridos. Los invito ahí. Filipenses el capítulo 4.
ahí lo que dice ahí, hermanos queridos, ahí Filipenses el capítulo 4, he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Esta es la actitud que debemos, hermanos queridos, debemos contentarnos con cualquier cosa que sea nuestra situación. Si somos, si nos faltan, hermanos, cosas, tenemos que contentarnos con la situación en que estamos. Ya no debemos, hermano, afanarnos por las cosas del mundo. Ya no debemos eh, poner la mirada en las cosas de la tierra. No, hermanos queridos, porque vamos a caer, vamos a perder la vigilancia ahí. Ahí Filipenses 4, versículo 11. Me perdió Filipenses 4. Filipenses 4, hermanos queridos. Para leer el texto, aquí está Filipenses 4, versículo 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez. Elijan aquí la cita, decía, ellos bajaban la mirada hacia la tierra para tener alimento ahí, para no pasar necesidad, dice ahí, hermanos queridos. Y aquí dice Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, dice, cualquier que sea mi situación, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Recuerden, hermanos, ley de la bienaventuranza en Mateo 5, bienaventurados los humildes de corazón, porque ellos, de ellos, dice, mirarán a Dios. Y sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Tenemos que estar enseñados, preparados, hermanos queridos, así para estar saciado como para tener hambre, ¿ve? Así para tener abundancia como para perder necesidad. Debemos estar preparados, hermanos queridos. Nos quiere decir aquí que Pablo ha aprendido a contentarse con cualquier cosa que sea su situación, si tiene más o no tiene o tiene menos. Hermanos queridos, tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que no vamos a poder comprar ni vender y va a venir esa situación de necesidad y nuestra mirada tiene que estar en el lugar santísimo. Debemos prepararnos para esa situación, hermanos queridos, espiritualmente, para enfrentar esa necesidad. Ahora muchos tienen, pero más adelante se nos será quitado, hermanos queridos, y debemos contentarnos con que cualquier cosa que venga, sea mi situación o en la que estemos padeciendo necesidad. ¿Se fija? Por eso que tenemos que prepararnos ahora, hermanos queridos, de corazón, para poder pasar la gran crisis que se nos avecina, hermanos queridos. Qué tremendo ahí, hermanos queridos, ahí. Qué tremendo, hermanos queridos, ahí. Tenemos que prepararnos, hermanos queridos, estar preparado. Hay otro versículo, un proverbio dice, eh, teniendo abrigo y sustento, dice estemos contentos. Otro salmo dice, no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. El Señor nos ha dejado promesas, hermanos queridos. Hoy el amor al mundo ha ocupado de tal manera nuestros pensamientos que nuestros ojos no están dirigidos hacia lo alto. ¿Se fijan? No están dirigidos nuestros ojos hacia lo alto, sino hacia abajo, hacia la tierra. Estamos apurados, dedicados con celo y entusiasmo a diferentes empresas, pero Dios ha sido olvidado y no valoramos el tesoro celestial.
No estamos en una actitud de espera, hermanos queridos, y vigilancia. El amor al mundo y al engaño de la riqueza eclipsa nuestra fe y no anhelamos la aparición de nuestro Salvador, ni la amamos. Tratamos con demasiado interés de preocuparnos por nosotros mismos. Somos intranquilos y carecemos de una firme confianza en Dios. Muchos se preocupan y trabajan, idean y planifican, temerosos de padecer necesidad. No tienen tiempo para orar, para asistir a reuniones religiosas y en su preocupación por sí mismos, no le dan a Dios la oportunidad de cuidarlos. El Señor no hace mucho por ello porque no le dan ocasión. Se preocupan demasiado por sí mismos y creen y confían poco en Dios. El amor al mundo ejerce una terrible influencia sobre la gente a la cual el Señor ha mandado velar, orar constantemente, no sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, hermanos queridos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Se me mostró que el pueblo de Dios que profesa creer la verdad presente no se encuentra en una actitud de espera y vigilancia. Los hijos de Dios están incrementando sus riquezas, están depositando sus tesoros en la tierra, se están volviendo ricos en las cosas mundanas, pero no ricos en Dios. No creen que el tiempo sea corto, no creen que el fin de todas las cosas está cerca. Cristo está a las puertas, hermanos queridos, está a las puertas, hermanos queridos. Qué tremendo mensaje aquí hay, hermanos queridos, de las vigilias, hermanos queridos. Qué tremendo mensaje, hermanos queridos. Vamos a quedar hasta aquí, hermanos queridos. Vamos a quedar hasta aquí porque este otro sábado vamos a ver, hermanos queridos, que esa vigilia, el canto del gallo, ¿cómo va a terminar? Va a terminar con un evento, hermanos queridos. Ahí va a terminar con un evento ahí agudo, punzante, hermanos queridos, que penetra ahí con un alboroto que va a alborotar a muchos del pueblo de Dios, hermanos queridos. Qué interesante, eso vamos a verlo ahí, hermanos queridos. Lean el deseado de toda la gente, que vamos a leer ahí la página 659, el capítulo 75. Lean ahí, dice ahí, mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro, y el agudo canto del gallo repercutió en sus oídos. El Salvador desvió sus ceñidos ahí, hermanos queridos, y miró de lleno a su pobre discípulo ahí. Ahí vamos a ver, hermanos queridos, al final de esta tercera vigilia ocurre un evento que se repetirá para nosotros muy pronto, hermanos queridos. Qué tremendo mensaje glorioso. Que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a orar. Querido Padre, en estas horas, en estos momentos, gracias, Padre amante, por su mensaje. Usted ha describido a través de estas citas de testimonios para la iglesia, el tomo 2, la condición en que estamos ahora. La gran mayoría de su pueblo, hermanos, querido Padre, está durmiendo, adormecido y ha bajado la mirada a las cosas terrenales y no está poniendo la mirada allá en los cielos y no está haciendo tesoro en los cielos. Ahí,
Ayúdanos, Señor, a no bajar la mirada. Ayúdanos a confiar más en esta vigilia de la noche, en esta tercera vigilia que ha sido una demora larga para nosotros, querido Padre. Ayúdanos, Señor. Ya vemos los eventos, ya vemos los acontecimientos. Usted está a las puertas, está al regreso pronto. Ayúdanos a mantener la vigilancia cada día, amado Dios. Ayúdanos, denos el fervor que tuvo Elías, denos el fuego, denos la fe de Abraham, querido Padre, para poder avanzar hacia la Canaán celestial, hasta que usted regrese a buscarnos y llevarnos a esa gran cena de las bodas. Padre amante, por su pueblo que está repartido, por todos los que se han conectado, por cada uno de ellos, fortalezca nuestras vidas en el poder de su fuerza. Ayúdenos cada día a hacer tesoros en el cielo, allá, nuestra mirada en el lugar santísimo, a perseverar, a permanecer. Ayúdanos, Padre, en esta larga y demora vigilia en la cual estamos. Gracias, Padre, porque lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo amado, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? Amén. ¿Alguna pregunta, los hermanos? Yo tengo una pregunta. Cuando tú hablaste de Josué 19, de los 144,000, tú dijiste que ahí estaba lo del dragón, el falso profeta. ¿Cómo? Hay un no, hay un paralelismo. Sí. Claro, ahí están los medianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Esos tres enemigos es un paralelo de los tres enemigos de este tiempo, que es el dragón, la bestia y el falso profeta, que habla Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Son los madianitas. Amalecitas y los hijos del oriente. Eran los tres enemigos los que atormentaban a Israel ahí. Por eso Dios eligió a Gedeón ahí y reunió a todo su pueblo ahí y los probó primeramente a su pueblo, y solo quedaron 300 para poder derrotar a esos tres enemigos. ¿Se fijan? Ahora el Señor, esos 300 están en el estudio de Gedeón, pueden estudiar ahí, está todo descrito, los paralelos ahí, tremendo y glorioso mensaje, parte 1 y parte 2 en los días de Gedeón. Ok, excelente, gracias. Lo voy a subrayar acá. ¿Alguna otra pregunta? No, yo creo que tenemos que repasar lo que nos has dicho sobre, bueno, todo lo que hemos escuchado esta noche. El paralelismo de la medianoche. Claro. Que es siempre a la medianoche. Sí. Siempre hay liberación, recuerden. Por eso hicimos ese paralelismo. Éxodo 11, ahí habla, Éxodo 12, ahí a la noche ellos comieron el corderito a la caída de la tarde. Después a la medianoche vino ahí la liberación, porque vino ahí la mortandad de los primogénitos, ahí para liberar al pueblo. Se fijan, también vino una destrucción, una mortandad en los días de Lot, cuando Dios proclamó a medianoche a su gente a que salieran, porque la destrucción venía ahí. Se fijan, y Lot fue liberado ahí de toda esa destrucción. También el pueblo en los días de Gedeón fueron liberados también
de esos tres enemigos, y ese es un paralelismo que vamos a ser liberados también. Ahí en la página 694, el conflicto de los siglos, esa medianoche cuando el pueblo es liberado de los enemigos, de los impíos que venían a matar al pueblo, ahí a los 144.000. Y ahí viene la liberación final, se fija, fueron liberados ahí los 144.000. Eso se va a cumplir para nosotros. A la medianoche viene la liberación. Qué tremendo, ¿eh? Ahí están los paralelos, se fija. ¿Qué quiere decir cuando nosotros tenemos que salir bueno, cuando ya se dé la ley, digamos, no, por completo la ley dominical, como sea que viene, va a ser a la medianoche que nos vamos a enterar y nos tenemos que salir? Eh, claro, por eso que se vuelve a repetir ahí el clamor de medianoche, ¿se fijan? En estos momentos nosotros tenemos que estar proclamando el mensaje, ¿me entiendes? Ujú. Estamos repitiendo lo de los pioneros, ¿me entiendes? Lo que ocurrió allá